Gracias, gracias Antonio Gutiérrez Marcos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, te lo apreciamos mucho. Es muy posible que yo sea, y que esté equivocado, pero yo recuerdo en la época en que éramos gobernados por el PRI, y no le voy al PRI, a mí me choca ese partido y todos los partidos políticos, pero bueno, yo recuerdo que cuando había un problema así como lo del agua, inmediatamente había algo, se movilizaba. Me acuerdo de aquella campaña de ciérrale, ciérrale, eh, que en algo ayudó, al menos a que cuidáramos el agua, ¿no? Tenemos esa obligación desde entonces. Y ahora veo que la autoridad en la capital, ¿no? O sea, yo No no veo actúa. ninguna iniciativa que motive o que concientice a la población de la gravedad del asunto y qué podemos hacer para tratar de evitar que siga deteriorándose ese asunto. ¿Coincides conmigo? ¿La autoridad ha sido omisa? Completamente, Eduardo. Mira, ayer leía una nota del jefe de gobierno donde decía que la sequía más bien estaba en los partidos o en la oposición. Dice, tienen sequía de votos. No, la sequía la determina el clima, la determina en este caso la Comisión Nacional del Agua. Lo que sí determina el gobierno federal es la sequía en recursos. Si no se hace la declaratoria de emergencia, obviamente no fluyen recursos que puedan apoyar a diferentes temas, no solamente la atención urgente para proveer agua a las diferentes gentes que se ven más afectadas por la disminución del sistema Cutzamala, independientemente de que haya zonas donde normalmente hay que abastecer por pipas, en fin. Pero lo que es cierto es que ni siquiera se han aplicado con recursos para que viéramos campañas de cultura del agua desde hace años. Digamos que en la segunda mitad del sexenio de Peña disminuyó mucho el tema de la cultura del agua, de la inversión, en fin. Pero este sexenio definitivamente no ha habido un tema que se vea marcado. Pero regresemos a este tema de la emergencia que estamos viviendo. Vaya, no hay una propuesta. Pareciera que la política, la parte política, las fechas electorales son las que pretenden manejar el clima político y el clima que tenemos de medio ambiente. O sea, la sequía está presente, es una sequía extrema. Este es el cuarto año que podríamos tener con una sequía extrema así catalogada por la propia Comisión Nacional del Agua, no solo en la Ciudad de México. O sea, se siente el jefe de gobierno como que se le ataca a él. El país, gran parte del país, 66% está en sequía. Únicamente la parte del sureste y Baja California son los que no presentan sequía. Entonces, ¿qué tenemos que? El tema del agua hay que dejar de lado hasta donde se puede la parte política. Este tiempo más, esperemos que no afecte para la inversión y para las respuestas rápidas, contundentes, inmediatas que se tienen que dar y sobre todo efectivas. Decía el presidente que se está perforando en un acuífero que se descubrió hace 20 años o un tema así. Mira, los acuíferos no se descubren de la nada, es el mismo acuífero en el que estamos. Hace muchos años se hizo una división administrativa donde se repartió el propio acuífero que alimentaba al Valle de México. El acuífero donde está perforando ahora en Zumpango es el acuífero Cuautitlán Pachuca. Es un acuífero donde normalmente, una zona donde normalmente se envía todo el drenaje. La laguna de Zumpango recibía a través del Gran Canal, pues todo el drenaje de la Ciudad de México. Uf, Es una zona que efectivamente pues, puede tener agua, lo mismo que tiene el resto del acuífero. O sea, el daño que tú le puedas pegar va a ser el mismo con la respuesta que planteamos que no era nada sustentable de perforar más pozos para solventar en lo posible la crisis que se tenía. Afortunadamente bueno, se manifestaron las lluvias que no pintaron para nada el sábado, pero que marcan la pauta que pudiera haber alguna que otra lluvia. En el sistema Cutzamala subió un poco, subió el 1% Valle de Bravo, mm, se mantuvo Villa Victoria, lo que es el bosque sí se mantiene con niveles arriba del 56%, pero no garantiza esto que se pueda mejorar ni la calidad del agua, ni la sí. cantidad del agua en el sistema Cutzamala. Entonces sí es necesario, yo creo que las autoridades, quienes son los responsables hoy de gobernar,
pues que tengan claridad en el asunto y esto puede afectar a millones de gentes. No es un juego, es un tema de respuesta, es un tema de responsabilidad y no se vale mezclar en este caso, o sea, la sequía electoral con la sequía climática. Oye, Antonio, con la declaratoria de emergencia se habilitan recursos. Así es, Eduardo. Mira, la declaratoria de emergencia era como el arranque de lo que tenía el Fonden. Te acordarás que hace Uy, años pero se lo existía un llevaron. fideicomiso para atender las emergencias. Ya no, ya está desaparecido, pero existe el compromiso de aportar recursos y en todo caso el gobierno federal debería ver a través de la Secretaría de Hacienda, primero la Secretaría de Gobernación que hace la declaratoria y después la Secretaría de Hacienda de sacar recursos por lo menos para apoyar a los municipios que resulten más afectados para que puedan solventar, en este caso, las necesidades que pueda tener la población. Vamos a ver en estas épocas muchas manifestaciones con la mezcla que lleva la falta de agua y la cercanía de las campañas políticas. ¿Te hace falta? ¿Qué es lo que hace falta ahora? En principio, mejorar el abasto. ¿Cómo lo puedes mejorar? Ya habíamos dicho, perforando pozos, pero para eso se requieren recursos. No es lo más sustentable, habría que hacer un compromiso firme, seguro, de que una vez que se recupere el Cutzamala, esos pozos quedarían fuera de operación. Pero para eso hace falta un recurso extraordinario. Repartir Eh, con pipas. ajá, Hay a quien no le gusta, pero es el único método que tienes hoy para llegar y no a todas las zonas. Hay zonas que son inaccesibles. Para llegar a la mayoría de las zonas y dejarles agua, no en la cantidad que se tiene, pero sí de manera pronta para que puedan subsistir. Y por otro lado, la declaratoria también marca para preferenciar el uso y la distribución. O sea, si esta sequía continuara, si viéramos realmente que el Cutzamala afecta, va a haber zonas donde hay clínicas, donde hay escuelas que dependen del sistema Cutzamala. ¿A quién tienes que favorecer primero? Favoreces claro, primero a los centros de salud, favoreces primero a las claro, escuelas y claro, después a la claro. población. Eso es lo que marca la declaratoria, son temas políticos. La ciudad efectivamente tiene una cantidad de pozos que no la tiene ninguna otra entidad en la República. ¿Por qué? Porque aquí están asentados los poderes, es la capital de la República, es donde más dinero se ha invertido a lo largo de los años, pero eso ameritaría una respuesta diferente, ¿no? Como más solidaria. El camino administrativo de la declaratoria de emergencia es, eh, en este caso, Martí Batres, bueno, el gobierno capitalino lo solicita a la Secretaría de Gobernación la declara oficialmente como declaratoria, la establece oficialmente y después la Secretaría de Hacienda tiene que soltar algunos recursos para atender a las emergencias. No van a Así hacer es, efectivamente. hacerlo, porque No, ahorita es movimiento electoral, ahorita no van a querer aventarse un tirito así que les pueda afectar en los votos, ¿no? efectivamente, mira, los municipios, la propia ciudad, porque es quien maneja todo el agua, las alcaldías ahí no intervienen, hacen el documento a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua efectivamente soporta que hay una sequía extrema, la Secretaría de Gobernación hace la declaratoria y se buscan los recursos correspondientes. Efectivamente, como decía, la Ciudad de México tal vez no requiera recursos, tiene muchos recursos, aunque hay zonas donde se están comprando las pipas. Ha habido muchas denuncias donde no llega el agua y la gente tiene que comprar la pipa. Ayer escuchaba gente que dice, oye, de nada me sirve la pensión de bienestar Sí. si la estoy gastando en las pipas, que me ayuden. Para eso sirven estos temas, pero desde luego, lo que te decía, la sequía más bien va a venir en los recursos que tienen que aportar para Uf, apoyar esta sequía. qué barbaridad. Si tú tuvieras que poner una calificación a la manera en que el gobierno capitalino ha enfrentado esta sequía y el gobierno federal ha enfrentado esta sequía, si tú le tuvieras que calificar el rendimiento, la manera en que han respondido, ¿qué calificación le pondrías? Mira,
Es difícil, la parte operativa, digamos, es gente que, pues, que conoce, responde, está trabajando. La parte política, la respuesta administrativa ha sido por demás lenta. Yo diría pues, que se reprueba completamente Sí, esta falta de acción del gobierno federal, sobre todo. Claro, estamos viendo, es el mismo partido en el poder, el gobierno federal, el gobierno claro, de la ciudad, el gobierno del Estado de México, pero quiero decirte que ha habido coordinación incluso con el gobierno del Estado de México desde la CAEM. O sea, son posturas que sí varían entre la Ciudad de México y a pesar de que llevan la misma línea política, pero realmente se esperaba una respuesta mucho más rápida, más efectiva, contundente, que pudiera minimizar y justamente hacer más tranquilo todo este proceso que vamos a vivir con mucha presión política, social y sobre todo económica para los municipios. A lo mejor, como te decía, la ciudad tiene muchos recursos, pero el resto seguir batallando con la sequía, van a estar pasando momentos difíciles. Y por otro lado, no olvidemos el tema de que el acuífero lo estamos abatiendo y que la recarga del acuífero es muchísimo más lenta que lo que puede suceder en el Cutzamala. El Cutzamala con que nos falle el pronóstico y en lugar de sequía tengamos una buena temporada de lluvias, lo tenemos a tope y mejoramos la distribución. El acuífero no, ¿por qué? Porque no estamos trabajando en restauración de cuencas. El gobierno de la ciudad sí tiene responsabilidad en trabajar en todas las alcaldías uh, justamente en la recuperación de cuencas, en mejorar las condiciones en las zonas de recarga, en trabajar más en lo que es el ordenamiento urbano, evitar las invasiones en las zonas de recarga justamente, mejorar las condiciones y tratar de hacer infraestructura para poder aprovechar más el agua de lluvia. También tiene responsabilidad en el tratamiento del agua. Son pocas las plantas que se tienen trabajando en la Ciudad de México. Claro, no todos nos podemos amparar en que se hizo la megaplanta allá en Atotonilco y que a final de cuentas podemos mandar el agua sin tratar y allá se va a completar el tratamiento. Pero la realidad es que necesitamos hacer reuso del agua. Se requiere una mayor inversión y un cambio en la mentalidad. Una, como lo habíamos dicho ya, disminuir consumo como usuarios y dos, mejorar las condiciones en la oferta, no porque te den más agua, sino porque haya más posibilidades, te puede dar agua de reuso, te puede obligar a los nuevos desarrollos a que vayan poniendo la doble línea necesariamente, aprovechar agua de lluvia, tratar su agua y utilizarla en los servicios, hacer vigilancias más permanentes sobre las grandes plazas comerciales, son los grandes centros que todavía ves cuando entras a los sanitarios, son sanitarios que siguen tirando el agua, no hay reducción, y todo esto va de la mano con lo que tú mencionabas. No hay campaña para cultura del agua ni para concientizar a la población en que estamos viviendo una crisis. La palabra crisis en el tema del agua le genera escozor, pareciera, al gobierno federal. sin lugar a dudas. No quiero ser o parecer alarmista, Antonio. Una última pregunta. En función de tu experiencia, sé que hay muchas variables que pueden cambiar tu respuesta, que no eres adivino, pero en función de tu experiencia, ¿esto va a empeorar en las siguientes semanas? Mira, el pronóstico indica que no va a llover y obviamente el sistema Cutzamala tendrá disminución en sus volúmenes. Aparentemente con el gasto que ya tenemos, que está sobre los 8 metros cúbicos por segundo, donde se divide 60% para la ciudad y 40% para los municipios, se ha logrado mediar con servicio de pipas, llevando de alguna otra manera tanques determinados para que la gente se abastezca. Pero obviamente que si esto disminuye, un poco lo que te decía, o sea, sí va a complicar porque no va a haber agua suficiente en esas zonas. ¿Qué tienes que hacer? Incrementar donde se cargan hoy las pipas, incrementar la capacidad de llenado de esas pipas. Hoy ves filas enormes para cargar en las garzas. La garza es donde el tubo que sale, donde llenas las pipas. Cada vez va a haber más pipas. Y por otro lado, estamos sujetos efectivamente, en muchos de los casos, a asociaciones de los piperos donde controlan los precios exorbitantes y pues aquí no hay de otra, quieres agua, te cuesta tanto, ¿no?
Sí, Va a ser un tema que yo creo que sí puede incidir en la parte de política en estos meses que nos quedan de aquí a junio, que coincidiría, si no llueve, con prácticamente cerrar la extracción del sistema Cutzamala. Hay que tener cuidado, tenemos que estar conscientes los usuarios de que estamos viviendo una situación difícil, ser solidarios, a lo mejor en nuestras colonias, en nuestras casas no está faltando el agua porque tenemos acceso a agua de pozo o una mezcla de pozo con Cuchamala, pero tenemos que estar conscientes y ser solidarios porque hay zonas en la ciudad y en los municipios donde el agua no está llegando. Hoy ves todavía gente que está regando la banqueta, que está lavando el carro sí, a hombre, manguerazos. no tienen madre. Debería de haber sanciones ya fuertes para todo este tipo de situaciones, Eduardo. Antonio Gutiérrez, gracias. Antonio Gutiérrez Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Eres muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Un gusto, Eduardo. Un gusto y Bueno, hasta muchas luego. gracias. Hacemos una pausa, regresamos, son las 7:20, 7:20.